Genial. Bueno, entonces quizás para comenzar, lo que me gustaría un poco es presentarme. Mi nombre es Christopher, en realidad soy Christopher Urbina, pero ustedes me pueden reconocer como Christopher Yáñez Urbina regularmente en el mundo académico y en el mundo de la vida cotidiana. Soy psicólogo de formación, soy magíster en comunicación política y actualmente estoy a... ¿Con cuánto estamos hoy día? Estoy a 11 días de defender mi tesis doctoral en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una tesis que es sobre educación sexual. Y paralelamente también estoy haciendo un segundo doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el doctorado en Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, donde también estoy analizando educación sexual, pero desde un marco más global, es decir, de las políticas globales y el desarrollo científico global. La idea de esta presentación, también para que tengan un poco de encuadre de en qué, de qué espero yo de esto, es que yo suelo presentar todos los resultados de investigación que tengo y como estoy a 11 días de hacer la defensa real, la definitiva, el jefe final, estos resultados particularmente son demasiado nuevos y nunca lo he podido presentar en ningún lugar. Entonces dije, bueno, démosle una oportunidad para yo también ensayar y no sé si hay alguien aquí que trabaje en algún espacio amigable, pero también sería interesante tener una retroalimentación en este momento. O sea, yo también llegar un poquito más armado en una eventual defensa o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, la presentación se titula, vamos a comenzar bien, Gestión poblacional y educación de la sexualidad, el caso de los espacios amigables adolescentes en Chile. Entonces les voy a comentar a manera introductoria cómo comencé en esto, cómo llegué a esto y bueno, qué es lo que vamos a hacer. Planteé inicialmente que, como yo les decía, esto se inscribe en mi tesis doctoral. La tesis se enfoca particularmente en la Política Nacional de Educación Sexual, ¿ya? En el caso chileno. ¿Por qué me focalizo en la política de educación sexual y particularmente en el caso chileno y de qué manera? Eso es un poco lo que tenemos que responder inicialmente. Bueno, tenemos que en torno a la política, o sea, en torno a la educación de la sexualidad se desarrolla una gran línea de investigación que es la principal y la hegemónica, que está principalmente influenciado por un conjunto de marcos teóricos que se le conocen como las ciencias de la implementación. Las ciencias de la implementación es un marco teórico transdisciplinar que se focaliza en obtener, diagnosticar, podríamos llamarlo, o evaluar o examinar las variables que están impidiendo que una innovación tecnológica derivada de la ciencia se implemente en el campo práctico. En este caso, se ha desarrollado un modelo de educación de la sexualidad diverso en realidad, y que se trata de evaluar por qué no se está siendo adoptado por las políticas públicas, por los establecimientos educacionales y por profesionales. Asimismo, este marco de las ciencias de la implementación se beneficia de otros marcos que son tributarios, que son particularmente aquellos que piensan y diseñan estos modelos inicialmente, ¿ya? Los que evalúan sus beneficios, su efectividad y su eficiencia, ¿ya? Y así, la bibliografía general tiende a mantenerse en polos marcados. Son tres principalmente, ¿ya? La primera gran línea de bibliografía se focaliza en lo que vamos a llamar la salud sexual y reproductiva, con dos subvertientes, podríamos decirlo, ¿ya? La primera entiende que es necesario trabajar sobre temáticas de salud sexual y reproductiva desde el conocimiento, desde el desarrollo de habilidades y competencias. Aquí se encuentra principalmente eso que se va a conocer como educación sexual integral o educación integral en sexualidad, de acuerdo a la traducción y de acuerdo al posicionamiento que las personas tomen, ¿ya? Pero también esta se va a vincular con otra que podríamos decir que es su opuesto, su rival, que es todo lo que va a tratar de abordar la educación de la sexualidad desde la abstinencia, desde una abstinencia parcial hasta una total. Recordemos que los enfoques de abstinencia no son todos iguales ni homogéneos y que tienen determinados factores. Ya hay algunos que son solamente de abstinencia, penetración, pene-vagina, pero no otras prácticas, y otros que son total, etcétera. Cada uno de estos enfoques tiene, bueno, el segundo no tiene muchas virtudes, en realidad su aparición es más periférica en la bibliografía y siempre se le condena, y en realidad es lo que dice la evidencia de sus resultados, porque
en ningún caso se logra la abstinencia total y cuando no se cumple la abstinencia total, no prepara a niños, niñas, y jóvenes para un encuentro sexual o el desarrollo sexual en general. Mientras que el primero, si bien tiene una enorme cantidad de evidencia a su favor en términos de eficiencia y eficacia para reducir factores de riesgo o prácticas de riesgo más que nada en este caso, para prevenir un conjunto de situaciones, sí ha habido un conjunto emergente de bibliografía que viene más de ciertos sectores más críticos de la sociedad, que ha diagnosticado que mantiene una fuerte impronta que es eurocéntrica, ¿ya? Una fuerte impronta que es etnocéntrica, que es heteronormada y de corte principalmente individualista. Esto es muy interesante también, lo podemos discutir en otro momento, pero tiene que ver más que nada con cómo la problemática de la sexualidad o los factores de riesgo que giran en torno a la sexualidad siempre son abordados desde un punto de vista individual y que responsabiliza a un sujeto individual. Por ejemplo, en el último tiempo se habla mucho de cómo la educación de la sexualidad puede ser útil para prevenir abuso sexual, pero se entiende, se subentiende, si uno hace la lectura más precisa, que la existencia de un abuso sexual es porque un sujeto no tuvo las competencias para detectarlo en sí mismo. Entonces, algunos autores plantean que eso es un giro que vuelve sobre la culpabilización de la víctima en casos de abuso sexual. ¿Ya? Entonces, tiene una problemática en esos términos, pero no así en términos de sus indicadores de eficiencia y eficacia. ¿Ya? Tengo aquí al lado lo que la gente me ha ido hablando. Ah, ya. Pero por otro lado tenemos otra línea, ¿ya? Otra línea que cuando hablamos de educación de la sexualidad va a hablar más que nada de la subordinación o los regímenes sexogenéricos, ¿ya? Esto va a ser principalmente lo que se va a encuadrar en torno a la idea de educación no sexista, que uno de los textos más importantes, no me acuerdo el nombre de la autora, Morgade es el apellido de la autora, tiene un texto muy lindo, son autoras argentinas que se llama Toda educación es sexual en el sentido de que esta idea de disociar la idea de educación no sexista y educación sexual no es muy productiva porque toda educación es sexual y toda educación tiene una impronta que puede llegar a ser sexista. Entonces, es un marco que puntualiza más que en la salud sexual y reproductiva, puntualiza en un eje que es distinto, que es el eje del desarrollo sociohistórico, de lo que es el género, de lo que es la subordinación sexual, principalmente alimentado por la epistemología feminista, entre otras. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema que tienen este enfoque y este desarrollo? Es que es demasiado incipiente. Yo el año 2020, si no mal me equivoco, el primer año de la pandemia, participé en un proyecto de investigación donde desarrollamos un paneo general de lo que se había publicado sobre educación no sexista desde 1970 hasta el año 2020 y nos encontramos con que era un campo que a pesar de esta larga extensión que tenía, porque llegamos a 1970 porque ahí son los primeros escritos, de 50 años de publicaciones que en realidad no logran consolidarse en un objeto claro y delimitado, ¿ya? Y que no logran mantener una línea de tradición estable en el tiempo, sino que siempre son proyectos truncados. Asimismo, siempre que se tratan de desarrollar estrategias de intervención sobre lo que es la educación no sexista, existen poca estandarización y poco punto de comparación entre estudios, a diferencia de los que son sobre la educación sexual integral, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tiene esa principal problemática. El tercero tiene que ver ya con una bibliografía que es aún más periférica y que es aún más controversial, que es toda la que se desarrolla, y en realidad todos los estudios son críticos de esto, en realidad ninguno lo estudia como afirmándolo, todos son críticos, con la aparición de un concepto que es la ideología de género vinculado a que la educación de la sexualidad vendría a ser una especie de plan social de perversión, de promoción de la pedofilia, entre otros términos, que ustedes me imagino que ya deben conocer si es que no viven debajo de una piedra. Em, bueno, esta nuevamente tiene grandes problemáticas porque lo que trata de proponer es una educación dentro del seno familiar, la cual se termina relativizando absolutamente todo y el niño, niña es joven, termina siendo básicamente un objeto de la familia, sin capacidad de agencia ni nada. Y por otro lado, esta clase de movimientos también tienden a reproducir no solamente discursos de odio, sino que también prácticas de odio, ¿ya? Que han llegado a la islamofobia, han llegado a la homofobia, etcétera. Nuevamente, si no viven debajo de una piedra, me imagino que reconocen esto.
Eso en términos de lo que hay de bibliografía. Si se dan cuenta, nada de esto da una respuesta clara, nada de esto nos deja satisfechos, nada de esto es como, bien, vamos por acá, no tenemos nada. Pero por otro lado, existe un segundo elemento que van a ser que se han desarrollado políticas transnacionales en torno a la educación de la sexualidad, ¿ya? Las cuales están principalmente, o sea, en el mundo contemporáneo, adscritas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿ya? Eh, pero estos mismos desarrollos de política transnacional en realidad ya se venían desarrollando desde el año 2014, al menos por parte de la UNESCO, en un primer manual de educación sexual integral como política transnacional. Tenemos que recordar que la educación sexual integral en realidad es un modelo de trabajo que se desarrolla en los países nórdicos a principios del siglo XX y que después, ya mucho después, retomado por la política transnacional para tratar de estandarizarla, porque tiene muy buenos resultados. Bueno, a partir del año 2015, cuando se emite la declaración de la Agenda 2030, la educación sexual integral pasa a formar parte de este nuevo conjunto de políticas internacionales o transnacionales o como ustedes quieran llamarla, porque lo que trata de buscar la Agenda 2030 no es una conspiración, un nuevo orden mundial ni nada, sino que más bien es una mutación de la formación de las formas de acumulación, pasando de lo que era anteriormente, porque antes también había una agenda que era la Agenda Milenio, desde una economía plenamente productiva, es decir, medir el desarrollo por una economía productiva, a pasar a medir la economía productiva a partir de una preocupación social. Es decir, vamos a fomentar la preocupación social, a aumentar un poco el gasto social y prevenir ciertos factores de riesgo sociales para el fomento económico, ¿ya? Para que no hayan barreras al acceso económico de las poblaciones. Esa es finalmente la Agenda 2030. No es nada tan terrible, pero sí es una forma de, podríamos llamar, un neoliberalismo avanzado. ¿Ya? Dentro de eso, la UNESCO reactualiza sus bases de educación integral en sexualidad desde el año 2014 para el año 2018, si no mal me equivoco, y desarrolla un manual que lo que trata de hacer es buscar desarrollar competencias para la vida sexual. Competencia en cuatro términos: un aprender a ser, un aprender a hacer, ser de ser, hacer de hacer cosas con H, aprender a convivir y el otro no me acuerdo, pero eran cuatro ejes que están ahí fundamentalmente, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que la adscripción a la Agenda 2030 en realidad es voluntaria por parte de los países. No hay ningún mecanismo que te obligue a hacerlo. Sin embargo, sí está un poco anclada a ciertos acuerdos internacionales que además están vinculados con ciertos tratados de comercio y relaciones bilaterales. Entonces, ¿qué tratan de hacer los estados? Tratan de responder a las exigencias de la agenda, pero no siempre a partir de los mecanismos que proponen. Es el caso de Chile. ¿Ya? Chile tiene una extensísima tradición de abordajes de educación de la sexualidad. Desde finales del siglo XIX podemos encontrar los primeros abordajes principalmente en las clases de educación física, eh, para el desarrollo de ciertos jóvenes moralmente preparados, al menos tenía esa impronta. La primera gran apuesta nacional aparece en el año 1970, ya con un programa, no me acuerdo bien su nombre, pero que es un programa que es abruptamente cortado en 1973, y me imagino que saben por qué. A partir de la última dictadura cívico-militar en Chile se corta todo plan de educación de la sexualidad y las discusiones son recién tomadas a finales, perdón, a inicios, en realidad finales de 1980, inicios de 1990, de esa década. ¿Ya? En esa década aparece un texto muy, muy interesante que es redactado por dos personas. Una de ellas es Ricardo Lagos Escobar, cuando era ministro de Educación, que plantea las primeras directrices que van a ser los lineamientos generales de la educación de la sexualidad en Chile, que tienen que ver principalmente con fomentar. Ahí hablan, por ejemplo, de educación sexual integral, no en el sentido de lo integral de la UNESCO o de la ESI, sino que como integral como parte fundamental del currículum. A eso se refieren con integral ahí. Es decir, tratan de decir que es parte fundamental del currículum, que por lo tanto se tiene que hacer, pero salvaguardando la libertad de enseñanza de los establecimientos. De este documento, luego, en 1996, se deriva la primera política en democracia o desde el retorno a la democracia de educación sexual integral, que son las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad o las llamadas JOCAS, que se implementaron entre 1996 y el año 2000. ¿Ya? Las JOCAS, como ustedes sabrán, se insertaron en un escenario de una enorme conflictividad social y con todo un movimiento de derecha, principalmente la UDI-RN, que se oponía a la enseñanza de la sexualidad. Consistían en jornadas de 2 días, en donde la escuela se paraba
y se invitaban a distintos agentes de la comunidad, agentes de los SFAM, gente incluso curas o pastores, dependiendo del sector donde se encontraran los establecimientos, a los apoderados, y se hacían unas jornadas que consistían en un primer momento en desarrollar preguntas y después estas preguntas eran contestadas por parte de la comunidad. ¿Ya? La cobertura de prensa fue sumamente sensacionalista. Hay un caso emblemático de un periodista que va a uno de estos colegios y le entrega condones a estudiantes y le saca fotos a los estudiantes con condones y luego se los quita. Y esa foto es publicada como que las jocas estaban pervirtiendo a la juventud en esa época. Paralelamente en esa época había toda una discusión sobre un despertar sexual chileno. Recuerden que es más o menos el mismo año donde aparece El Chacotero Sentimental, donde ya se estaba dando Adrenalina, que es una teleserie muy polémica, y ocurrieron una serie de otros eventos que estaban alarmando al sector conservador al respecto de la sexualidad. ¿Ya? Entonces, producto de una serie de polémicas, de conflictos por todos lados, las jocas se cortan en el año 2000. A pesar de haberse desarrollado un ambiente altamente polarizado, duraron 4 años y cuando se cortan, aparecen un conjunto de microiniciativas que son todas iniciativas que pierden el componente participativo que tenía las jocas. De ahí en adelante, ninguna política de educación sexual, al menos hasta el momento, se ha desarrollado desde un enfoque participativo, sino que simplemente desde una transmisión unidireccional. ¿Ya? Actualmente, la política se enmarca principalmente al alero de la ley 20.418, ya que la vamos a ver un poquito más adelante. Esa ley lo que garantiza más que nada es el acceso a la información en materia de regulación de la fertilidad, ¿ya? E impone en su inciso 4 del artículo 1 la obligatoriedad de que las escuelas reconocidas por el Estado de enseñanza media, perdón, de enseñanza media, impartan talleres de educación sexual. Pero paralelamente se han desarrollado otro conjunto de iniciativas, como desde el año 2009 la incorporación de objetivos de aprendizaje al currículum nacional que involucren la temática de sexualidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace Chile? Bueno, Chile tiene pésimos resultados en general en materia de salud sexual y reproductiva, y Chile responde, Chile se adscribe a la Agenda 2030, pero se adscribe diciendo que tiene educación sexual porque tiene la ley 20.418, es decir, toda la gente que pasó por educación media tuvo educación sexual, se asume, porque no hay ningún mecanismo de evaluación, y también se asume que toda la persona que ha pasado por en la escuela en Chile ha tenido formación en sexualidad porque están los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Y eso es lo que reporta a las agencias internacionales y Universo Informe Internacionales, índices de matriculados. Y ahí se asume que eh, tenemos una educación de la sexualidad. ¿Ya? Ahora, estos son los abordajes clásicos que encontramos en esta materia, pero cada uno de ellos tiene conflictividades, por lo cual mi tesis se basa en el desarrollo de un modelo de 4 nudos críticos. ¿Ya? Primero, las perspectivas, es decir, el primer cuadrante que vimos de la ciencia de la implementación y perspectivas afines, son súper útiles, nos permiten desarrollar un modelo y ver cuáles son su eficiencia y eficacia, pero tiene una problemática que está demasiado enfocado en la producción de evidencias desde un sistema séptico, desde un sistema aislado de lo social, y por lo tanto ignora cómo éstas se van a insertar en el campo de lo político y de lo social. ¿Ya? Cómo van a ser recepcionadas por parte de los equipos profesionales y cómo son discutidas en términos políticos, cómo son utilizadas en términos políticos de los marcos indicadores supranacionales o transnacionales, tenemos que esta también se trata de plantear como neutral, centrada en la evidencia, con un afán de universalización, pero ignora que existen distintas perspectivas, pero también ignora que cada país puede adoptar o no estos mecanismos y puede traducirlos de distinta manera. ¿Ya? Vamos a ver eso un poquito más a continuación. Cuando hablamos de la configuración de la política nacional en Chile, tenemos un tercer nudo crítico que tiene que ver con que se desarrolla de manera híbrida. Ya, por un lado, planes que no tienen ninguna conexión con el marco curricular, porque operan de manera paralela y no se tocan. Y además, está repleta de debates internos en torno a la polarización que genera hablar de la educación de la sexualidad y se mantiene en tensión con la política supranacional, es decir, la traduce, la lee y reporta lo que le es conveniente, para no perder nuevamente tratados internacionales, etcétera. Y el cuarto nudo crítico tiene que ver con los dilemas organizacionales, porque dentro de todo este desorden, dentro de todo este movimiento y de todo esto que está generando, son finalmente los equipos profesionales de las escuelas quienes se tienen que hacer cargo de esto y tienen que responder de alguna manera. Y tratan de hacerlo a partir de las competencias que tienen, sin los apoyos, porque no hay apoyos, y además muchas veces sin una formación ni sustento empírico en sus propias intervenciones, lo que genera un panorama sumamente desalentador.
Y lo que me hace a mí desarraigarme un poco de lo que eran estas tradiciones de lo que es investigar la educación de la sexualidad, sobre todo el primer foco, para pasar a otro que yo llamo un enfoque alternativo, que se alimenta particularmente de un enfoque, de una articulación de perspectivas de investigación que se conoce como el enfoque sociotécnico. ¿Ya? El enfoque sociotécnico es un enfoque que proviene de un campo transdisciplinar de estudios que se conoce como los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad se basan en el supuesto de que el desarrollo tecnológico no es aparte de lo social y que lo social en realidad no es algo dado de antemano, sino que es un proceso. Es decir, no podemos recurrir a lo social como una fuente de explicación, básicamente. Es decir, no podemos decir que esto se da así porque es una construcción social, sino que lo que hay que explicar es qué es lo social. Dejar de tomar lo social como algo dado de antemano, como un objeto tangible que puede estar ahí presente, para pasar a plantearlo como una incertidumbre. ¿Cómo se construye lo social en torno a esta problemática? Y para eso recurre, por un lado, al doble que ha sido el desarrollo científico, pero también al desarrollo técnico. Y con técnico me refiero tanto así como esta computadora, como a esta botella de agua, como a estos lentes, como a esta ropa. Es decir, a los objetos, a la objetualidad que está ahí presente. ¿Ya? La perspectiva particular del enfoque sociotécnico que yo retomo es una que se desarrolla en un agenciamiento bilateral entre España y Chile, ya principalmente con la Escuela de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y con algunas investigaciones que son la gente de Chile que fue a estudiar allá y que se vino de vuelta alrededor del año 2000 y que trata de articular dos perspectivas teóricas, que son los estudios de la gubernamentalidad por un lado y la teoría Actor-Red. Ya los estudios de la gubernamentalidad, después voy a desarrollar un poquito más, son aquella tradición de investigación que es heredera del trabajo de Michel Foucault, del francés Michel Foucault, que se desarrolla principalmente en Inglaterra, pero que después es nuevamente reapropiado por Latinoamérica. Hay muchos estudios sobre la gubernamentalidad acá. Lo que analiza es cómo se desarrollan, básicamente, cómo se desarrollan mecanismos de conducción de la conducta, ese es el concepto técnico, conducción de la conducta de individuos y poblaciones. Es decir, cómo se van adaptando determinados marcos que van a buscar gestionar a los individuos, es decir, una persona individual, pero también a las poblaciones, es decir, estas masas más grandes de personas que son necesarias de ir gestionando, ¿ya? Particularmente el concepto que utiliza para enmarcar esto es el de dispositivo, ¿ya? Y en lo que yo me particularizo son en lo que vamos a llamar los dispositivos de sexualidad, es decir, dentro de la amalgama grande que existen de dispositivos, vamos a hacer un zoom sobre esos que son los dispositivos de sexualidad, ¿ya? Más adelante les voy a explicar un poco más al respecto. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la teoría del actor red. La teoría del actor red es un enfoque que es eminentemente, eh, viene directamente de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y es un conjunto metodológico conceptual, podríamos llamarlo, que se define a sí mismo como una grilla negativa. ¿Qué trata de hacer la teoría actor red? Trata de llegar al campo de la sociología, un enfoque que viene de la sociología, y desocializa todo para plantear que en realidad lo que tenemos que ver son cómo las cosas se van conectando y van conformando eso que es lo social. Entonces la teoría actor-red lo que ha tratado de hacer es desarrollar un infralenguaje, una perspectiva que se basa en que tenemos que describir densamente, rigurosamente, paso a paso, cada uno de los movimientos, cada una de las asociaciones, cada uno de los esfuerzos, cada una de los acoplamientos, cada uno de los movimientos que desarrollan los agentes humanos y no humanos para conformar otro agente que le van a llamar en algún momento lo más que humano, todo con guión, o el actor red, ¿ya? Es decir, las cosas, desde la teoría actor red, no son individualidades, sino que son siempre multiplicidades. Ya, por ejemplo, esta botella no es simplemente la botella, sino que tiene que ver con el lugar de donde se extrajo el plástico, donde se está desarrollando, tiene que ver con las técnicas de almacenamiento con las cuales se puede desarrollar una botella, así como el pensar el almacenamiento, tiene que ver con el desarrollo de ciertos, no sé, resortes que permitan hacer este movimiento, tiene que ver también con su uso dentro de ciertos espacios, su popularización dentro de el verano por el calor y en la última época a partir de las problemáticas de la hidratación. Entonces, esta botella no es la botella en sí, sino que es un conjunto de relaciones que son múltiples
que encarnan en una botella. Eso es todo lo que trata de seguir la teoría actor-red, ¿ya? Plantarlo así sencillamente. Entonces yo iba desarrollando mi investigación centrado en educación de la sexualidad, trabajando con la política del Mineduc, trabajando con escuelas y en un momento pasa algo que me lleva a un lugar imprevisto, ¿ya? ¿Qué es ese lugar imprevisto? Está en este artículo que ustedes pueden ver acá que se llama Eso ya se está haciendo, un análisis simétrico de la política chilena de educación de la sexualidad, en donde yo me focalizo en hacer un seguimiento de cómo se va desarrollando la política desde el año 2009 hasta el año 2020, y entre ellos me encuentro con varias cosas que me llamaron la atención y entre ellas los espacios amigables. Entonces les voy a comentar un poquito de esto. Bueno, para hacer síntesis de estos resultados, que son otros resultados, la política chilena de educación de la sexualidad, en realidad la actual, es decir, la que parte con la ley 20.418 en el año 2010, que es el año que se promulga, pero las discusiones son en el año 2009, el mismo año donde se incluyen los objetivos de aprendizaje en el currículum de sexualidad. Había un debate público a partir de una gente que no era la educación de la sexualidad, sino que era la píldora anticonceptiva de emergencia. No sé si recordarán o si estaban vivos para aquella época, o si tenían conciencia para aquella época. Esta píldora anticonceptiva se estaba haciéndose popular, había todo un debate público en torno a si era abortiva o no, y la presidenta de en ese entonces, Michelle Bachelet I, llamémosla así, eh, trató de promover toda una serie de políticas para que la píldora anticonceptiva de emergencia se entregara gratuitamente en las municipalidades y en los consultorios, ante lo cual todo el sector conservador dice, no, esto no puede ser, y realiza una serie de denuncias a Contraloría, ante lo cual Contraloría dictamina que no se puede hacer. En virtud de eso, al finalizando su gobierno, Michelle Bachelet lo que hace es enviar el mensaje presidencial que está ahí, el número 6S, que es el proyecto de ley inicial de la ley 20.418, ¿ya? Una ley enfocada en la entrega de métodos anticonceptivos, tanto regulares como el de emergencia, en este caso la píldora anticonceptiva de emergencia. La discusión que se desarrolló en este caso en la Cámara, en la Comisión de Salud, perdón, de la Comisión del Senado, perdón, se desarrolló en unos términos que fue bastante extraña, porque las personas que estaban ahí comenzaron bueno, participaron agentes de la sociedad civil como científicos diciendo si era abortiva o no, gente del mundo religioso diciendo si era abortiva o no, y qué opinaban las distintas religiones sobre el aborto. Pero los discursos que comenzaron a aparecer y que eran regulares en todas las personas era que no podemos entregar píldoras anticonceptivas de emergencia porque es abortiva. Se asumía eso de entrada y para no hacerlo se empezó a ingresar el discurso de que para no llegar a la emergencia es necesaria educación de la sexualidad. Y así, mágicamente, se aprueba un proyecto de ley que incluye en el inciso 4 de su artículo 1 la obligatoriedad de la enseñanza media implementar educación de la sexualidad. Es decir, de partida, este proyecto de ley, esta ley, no nace de un afán por enseñar sexualidad, sino que aparece con un afán de evitar una discusión política en torno a un agente, que es la píldora anticonceptiva de emergencia, a partir de la educación de la sexualidad. Y así se promulga en el año 2010. Pero ¿qué pasa? Se promulga en el año 2010 y se promulga sin ningún mecanismo de acción, sin ningún trabajo, sin el desarrollo de una política más concisa. De hecho, yo cuando estaba comenzando mi tesis, mandé por ley de transparencia una solicitud al Ministerio de Educación y al gobierno en general para que me entregaran información de los resultados de esta política y me dijeron que nadie se hace cargo de esta política. O sea, esa fue la respuesta que recibí por transparencia. Nadie se hace cargo porque en realidad la ley no apela a nadie. La ley a lo único que apelan es al sistema de salud para la entrega de información, al sistema de educación en ninguno de sus casos. Entonces, ya entrando en el 2010, si recordarán, es el gobierno de Piñera 1, ya no es Bachelet 1, es Piñera 1 luego del terremoto y todas esas cosas. Piñera 1 recibe esta ley y tiene que hacerse cargo de ella de alguna manera. Entonces, ¿cómo se comienza a articular la educación de la sexualidad? Se comienza a articular a partir de elementos que son preexistentes, que existían previamente y otros que se van a ir creando.
El primero de ellos tiene que ver cómo, que yo les decía, en el año 2009 se incorporaron al currículum nacional diversos objetivos de aprendizaje, principalmente en orientación y en historia, aunque también hay un par en tecnología, aunque sorprende, en educación física y en lenguaje, ¿ya? Por otro lado, en ese primer momento se emite la resolución 04441, que la emite Joaquín Lavín, que en ese momento era ministro de Educación, y que lo que hace esa famosa resolución es invitar a distintas organizaciones a que envíen propuestas para desarrollar planes de educación sexual que sean centralizados por el Ministerio de Educación y que las escuelas iban a recibir un financiamiento solamente una vez para poder implementarlos. Así aparece la famosa política del portafolio, política que solamente funcionó durante el año 2011 y 2012 y después dejó de funcionar, pero el portafolio, es decir, la selección de proyectos centralizados, siguió presente hasta el año 2022, ¿ya? Que se basaba básicamente en que agentes externos iban a dictar talleres a escuelas, ¿ya? Que principalmente estaban liderados por universidades de corte privado y de corte conservador. O sea, por ejemplo, en mi colegio se implementó uno de estos cuando yo estudiaba y era un programa que se llamaba Teen Start. Ya Teen Start era un programa desarrollado por la iglesia, si no me equivoco, mormona, que se centra absolutamente en la abstinencia, ¿ya? Y gran parte de estos programas tenían esa impronta. Pero aquí aparece el elemento más interesante. Una tercera forma en la que se articula la política de educación de la sexualidad va a ser retomando una política que ya existía en el Ministerio de Salud, que son los espacios amigables adolescentes. Así yo llego a los espacios amigables adolescentes. Es la primera vez que me aparecen haciendo este recorrido de la política, las cuales van a no solamente brindar atención en los SFAM o en el sistema de salud, sino que van a desarrollar estrategias que van a comenzar a insertarse en los colegios para brindar atención individual y grupal y que va a ser tomada efectivamente como educación de la sexualidad. Pero estos espacios amigables adolescentes no solamente se me quedaban ahí, sino que también tenían mayor protagonismo. Y esta se va a ver más chiquitita. Pero cuando aparecían las exigencias internacionales para evaluar la educación de la sexualidad en Chile, a partir de la adscripción a la Agenda 2030, por un lado, pero también a partir de presiones de la OCDE, ¿ya? De medir el desarrollo país Chile a partir de la entrega de educación de la sexualidad y un informe, de hecho, de la ley 20.418 desarrollada por la OCDE, en los cuales, como les decía, el primer atributo que se va a medir es el índice de matrícula, que se va a asumir que eso es suficiente, pero ambas instancias, la OCDE y los informes para la Agenda 2030, lo que van a valorar en mayor medida va a ser la existencia de un programa en el Ministerio de Salud que se llama Espacio Amigable Adolescentes. Es decir, toda la educación sexual en Chile se sostiene, al menos en términos de sus indicadores, por este programa. Y así cobra una absoluta relevancia, porque es el programa finalmente que permite, luego, cuando se trata de cambiar la política de educación sexual, que esto fue entre el año 2019 y el año 2020, luego de las protestas del Mayo Feminista y otra serie de situaciones que ocurrieron en aquella época, este programa va a ser el que permite a parlamentarios, principalmente de derecha, decir es que ya se hace educación sexual. Aquí tenemos los informes a pesar de que en las escuelas no se hagan nada, pero estos programas sí lo hacían. Y así es como yo llego a los espacios amigables. Es decir, los espacios amigables son para mí y para mi tesis en realidad un adicional, un elemento que no estaba previsto, un elemento que de repente se me hizo presente y que yo no esperaba encontrarme. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo analizarlo? Es decir, yo tomo el espacio amigable adolescente y me interesó para poder completar la imagen de lo que es la política de educación sexual y no centrarme solamente en el campo educativo. Me salgo un poco del campo educativo, yo no investigo el campo del sistema de atención de salud y me acerco a él con esta finalidad. Entonces, ¿cómo yo lo analizo? Lo analizo particularmente a partir de los estudios de la gubernamentalidad, es decir, entendiéndolos como dispositivos de la sexualidad. Es decir, como una cierta forma de gestionar a la población enfocado particularmente en la sexualidad, a pesar de que los espacios amigables no se focalizan exclusivamente en el área de la sexualidad, pero sí una de las áreas que en sus instrumentos e informes
es la que más destaca, por sobre, por ejemplo, la salud dental, que también se focaliza mucho, y la salud mental, ¿ya? Y particularmente lo quiero tratar como un dispositivo específico, que esto ya es literatura, que se ha denominado en la bibliografía como la pedagogización del sexo del niño, es decir, un dispositivo que no solamente gestiona, sino que gestiona particularmente desde el campo pedagógico y trata de educar en sexualidad, ¿ya? Y esta clase de dispositivo ha estado principalmente anudado dentro de los estudios de la gubernamentalidad a partir de un concepto que se conoce como biopolítica. ¿Cuál es mi tesis y cuál es la tesis que se encuentra presente dentro de esta investigación particularmente? Es que hemos experimentado una transición de lo que se conoce como una biopolítica hacia algo que se conoce como una psicopolítica. ¿Ya? Psicopolítica es un concepto que ha sido popularizado por un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, pero es un filósofo muy poco riguroso y en realidad lo que hace son más que nada microtextos, ensayos sin mucho contenido. Pero hay otros filósofos que sí han retomado este concepto y le han dado mucha más rigurosidad, como es el caso de Bernard Stiegler, entre otros, como Eric Sadin, como Yuk Hui, como bueno, una serie de otros filósofos, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por biopolítica? Inicialmente la biopolítica la gente la suele definir como el poder de hacer vivir y dejar morir, pero es un campo de poder que tiene una problematización bastante específica y emerge en el nacimiento de los estados-naciones. ¿Y por qué emerge en ese momento? Porque en la conformación de estos estados-naciones también había un problema de permeabilidad y de conquista mutua. Entonces, cada estado-nación debía ser lo suficientemente fuerte como para poder resistir esto. ¿Y cómo lo resistía? A partir de haciendo fuertes sus componentes, el grupo humano que lo conformaba. Para esto se desarrolla la ciencia del Estado, la estadística, que tiene por finalidad establecer los parámetros que buscan maximizar el rendimiento de los componentes de la nación. Así aparece la primera idea de regulación estadística y por lo tanto nace un conjunto humano que va a ser conocido como población. Es decir, antes del nacimiento de la estadística, el concepto de población no apelaba a un conjunto estadístico de personas que es posible de ser medido como una muestra poblacional, ¿ya? Y dentro de esos diversos cálculos estadísticos, el que adquiere principal preponderancia va a ser el cálculo demográfico. ¿Por qué el cálculo demográfico? Porque evalúa tanto, por un lado, la esperanza de vida, la mortalidad y la natalidad, que permiten tener un sustento que va a ser leído en la primera conformación del Estado-Nación como un ejército de reserva. Es decir, como personas que pueden tanto ser el ejército de la mano de obra como el ejército en tiempos de guerra. Y por lo tanto tienen que maximizarse el campo de la sexualidad para poder hacer que el Estado-nación crezca y crezca fuerte. Por lo tanto, lo que trata de hacer la biopolítica es un control individual, por un lado, del sujeto individual y poblacional, es decir, de la masa grande, con la finalidad de maximizar la vida. ¿Ya? Es un poder enfocado en la vida. Y esto lo hace a partir de diversas instituciones. Por ejemplo, a nivel individual están las escuelas que se focalizan sobre un sujeto específico y particular. ¿Ya? Pero también tenemos el desarrollo de ciertas políticas que van a analizarlo en términos más globales. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Con el paso de los tiempos las problemáticas han cambiado. Y esas problemáticas son las que trata de responder el concepto de psicopolítica. ¿Ya? Porque aquí el problema ya no va a ser el surgimiento de los estados-nación, sino que va a ser el surgimiento de la incertidumbre. Es decir, el surgimiento de no podemos conocer lo que está ocurriendo, no podemos predecir lo que está ocurriendo. La población, que en un momento nos fue un conjunto bastante controlable, se nos escapa de la mano y aparece una figura nueva que va a ser la del dividuo. ¿Ya? No está mal escrito, es el dividuo. ¿Ya? Lo que aparece es la capacidad de dividir lo que antes se parecía indivisible. Individuo, como singularidad, como persona, viene de la idea de que el sujeto es plenamente coherente y es imposible de dividir. En cambio, asumir que se es un individuo, se quiere decir que somos compuestos por distintos elementos que no siempre se comunican entre sí. Esta idea de que no tengo que estar de acuerdo con lo que digo. ¿Por qué se focaliza en esta individualidad? Porque a mayor fragmentación de los sujetos podemos tener mayor información y a mayor información tenemos mayor datos con la posibilidad de establecer regresiones o un conjunto de cálculos que nos permitan predecir el funcionamiento a partir de determinadas fluctuaciones de probabilidades.
Así aparece un nuevo elemento que ya no va a ser la estadística, sino que va a ser el famoso algoritmo, ¿ya? Es decir, un conjunto de datificación de la vida que la va a medir constantemente en una descomposición que pierde toda narrativa, ¿ya? En una descomposición que es solamente datos y que se va a expresar regularmente para las personas a partir de lo que Félix Guattari va a llamar una semiótica asignificante. ¿Qué es una semiótica asignificante? Un gráfico, una representación gráfica que no tiene ninguna expresión narrativa, sino que más bien es tomada como un indicador simplemente para la toma de decisiones. Y semiótica asignificante va a producir un nuevo sujeto o un nuevo objeto de estudio, que no van a ser los individuos ni las poblaciones, sino que va a ser un control de la psique. Vamos a definir por psique no una mente abstracta, individual o que vive en un mundo de las ideas, sino que una psique entendida como cúmulo de datos, como estos comportamientos en redes sociales, como estos comportamientos de compra, esta división que se hace del sujeto y que va a ser conformada como un cúmulo de información que puede ser procesado, ¿ya? Que se basa principalmente en el auge de dos grandes enfoques teóricos de mediados del siglo XX, que es la cibernética y la teoría general de los sistemas, ¿ya? Es decir, el sujeto pasa a ser entendido como un sistema de comunicación interconectado entre distintos puntos y entre distintas zonas, entre las cuales se puede establecer patrones de repetición de comportamiento o predicción de comportamiento, ¿ya? Y este control se va a desarrollar ya no a partir de instituciones, sino que a partir de lo que se va a denominar como exstituciones. Es decir, los sujetos ya no van a pasar por lugares de encierro, como la escuela, el hospital, la cárcel, que son los clásicos que se analizan, sino que va a pasar a partir de elementos que no tienen por finalidad encerrar al sujeto, sino que hacerlo circular por distintos lugares, por fuera. Estas son las exstituciones, ¿ya? Y va a circular en torno a estas exstituciones y va a formar parte de la producción de información a partir de la exacerbación de la libertad. Una especie de sometimiento voluntario que permite a los sujetos adherirse a estos sistemas de manera desde el deseo más profundo para poder participar. Es como cuando nosotros participamos, no sé, había una época en la que uno descargaba ciertas aplicaciones para hacer ciertos, ¿cómo se llaman? Ciertos, ah, como ciertas tendencias virales, y uno descarga una aplicación que no sé, pues de IA para modificar tu cara de hombre a mujer, por ejemplo, y la aplicación te robaba la mitad de los datos del celular y uno lo hacía totalmente voluntario. Esa es una institución. O sea, tú no tienes que pasar por lugar de encierro para que te roben la información. Esto es una institución, el celular. Es un mecanismo que nos hace circular por distintos lugares que recopila información de distintos momentos y que nosotros la esparcimos por todos lados, sin ningún criterio y de manera libre y voluntaria y porque lo deseamos así. Nos metemos en distintas aplicaciones, distintas redes sociales y compartimos lo que estamos haciendo, mostramos lo que estamos haciendo, etcétera, ¿ya? Entonces, mi idea va a ser analizar particularmente los espacios amigables porque mi sospecha cuando comencé a analizarlos fue que eran algo más que biopolítica. Y planteo la psicopolítica como una posible alternativa y vamos a ver con qué me encontré realmente. Entonces, mi objetivo era analizar las lógicas de gestión poblacional que estaban presentes en este espacio, en este programa, y lo hice particularmente a partir del análisis de documentos, ¿ya? Yo aquí lo voy a confesar, es una investigación que es sumamente limitante porque lo que hice fue analizar toda la configuración del aparataje de la infraestructura del programa, pero nunca llegué a consultar a los profesionales. Ya eso es una de las cosas que vamos a ver más adelante que me gustaría hacer en ese encuadre. O sea, lo que vamos a ver es particularmente la respuesta a las preguntas que están abajo, es decir, cómo se establece un campo de acción y a qué elementos recurre para fundamentarlo, qué ideas y valoraciones sobre la sexualidad se establecen y cómo se pretende llegar a ellos, y qué actores, espacios e incluso temporalidades convoca y cómo las articula para su acción y cuáles son las prioridades valóricas, afectivas y de comportamiento de la racionalidad presente en su configuración y de qué manera dispone una educación de la sexualidad. ¿Ya? Me voy al análisis de la infraestructura del programa. No, y quiero hacer esa distinción bien clara, no a cómo es habitado, por plantearlo de cierta manera. Entonces, ¿qué hice? Hice una investigación cualitativa empleando una técnica muy conocida que se llama la técnica del análisis documental, que se conoce como el análisis de los documentos como objeto,
y consulté un corpus documental, es decir, me hice un archivo, una especie de biblioteca de los documentos que forman parte de este programa. ¿Cómo lo hice? Primero a partir de la consulta al sitio web, que uno es directa y tiene un conjunto de documentos a descargar, pero además también a partir de una consulta por transparencia al Ministerio de Salud, donde me llegaron otra serie de documentos. En total, en un primer momento llegué a tener más de 150 documentos que tuve que revisar en un momento inicial y tuve que comenzar a establecer procesos de filtraje. ¿Qué filtré? Me aboqué exclusivamente en los documentos de este programa que se vincularan sobre el área de la salud sexual y reproductiva y género. Entonces, dejé de lado aquellos que exclusivamente se enfocaban en salud dental, salud mental y otras. Ya, nutrición, creo que también en algunos hay intervenciones. Ahí hice un despeje grande, ¿ya? Y fue lo único que hice y me quedé con un final de 43 documentos, que probablemente acá no se alcanza a ver, pero aquí están las tablitas de los 43 documentos ordenados por año. Por ejemplo, partí primero en el año 2000 con las recomendaciones para la atención integral de salud de los adolescentes con énfasis en salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de Salud, porque también empecé a conectar documentos de otros lados, hasta el último, que encontré publicado que el año 2021, que es el instructivo para complementar el historial clínico y adolescente de las fichas CLAP, versión adaptada para el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud. O sea, analicé un conjunto de documentos heterogéneos, un conjunto de elementos muy variables para poder determinar, a partir de lo que se conoce como un análisis documental pragmático, cómo estos documentos lo que hacen más que nada es preconfigurar, llamémoslo así, un camino a seguir, establecen una infraestructura a habitar y es decir, representan una lógica que da posibilidades de acción, pero también cierra otras. Entonces me encontré con lo siguiente, aquí ya vamos a los resultados. Ay, no se mueve. Ah, por eso. Ya. Primero, ¿cómo emergen los espacios amigables adolescentes? Y los espacios amigables adolescentes aparecen particularmente porque lo que hace la política chilena, y que hay un giro muy interesante, es una traducción, una reconversión de lo que son las exigencias internacionales. ¿Ya? La política internacional que es citada en los distintos documentos eh, parte, al menos desde el año 2015 en adelante, y un poco antes se articula con la Agenda Nueva Milenio, pero desde el año 2015 en adelante se articula con la Agenda 2030. ¿Y qué comienza a plantear? Comienza a plantear la sexualidad como un campo, y a los adolescentes, primero a los adolescentes, como sujetos estratégicos de intervención. ¿Por qué son sujetos estratégicos de intervención? Porque son sujetos en formación. ¿Ya? Es decir, asume que la adolescencia y la juventud es un periodo del ciclo vital en la cual se consolidan ciertas formas de ser, se consolidan ciertas prácticas y por lo tanto los plantea como un elemento oportuno, como un elemento crítico para desarrollar una inversión de capital, es decir, una inversión de gasto social para poder producir futuros adultos saludables y sanos. Y asimismo plantea el área de la sexualidad particularmente como un área que permite no solamente resultados en temática de sexualidad, sino que también en materia de autorregulación del comportamiento, es decir, generar sujetos que puedan no solamente regular, por ejemplo, sus emociones en relación con una pareja, sino que también en un entorno laboral y que también generan menor gasto público, porque reduciendo los factores de riesgo, las conductas de riesgo, reducimos el gasto vinculado, por ejemplo, a atención de emergencia, a gasto, no sé, en píldora anticonceptiva de emergencia, gasto en tratamientos de infecciones de transmisión sexual, pérdida de empleabilidad en mujeres que sean adolescentes y tengan embarazos adolescentes no deseados, también evitar la deserción escolar, etcétera. Es decir, se plantea desde ese eje. Sin embargo, lo que hacen los documentos y lo que hace la política chilena, particularmente el espacio amigable en Chile, es traducir eso, es llevarlo a otra dirección. Y ya no lo van a ver como un conjunto poblacional estratégico, sino que más bien como sujetos, aquí viene la nomenclatura, de y en riesgo. De y en riesgo. Es decir, los jóvenes para la política chilena no van a ser leídos como una población estratégica, como un elemento sobre el cual hay que invertir,
sino como sujetos que son lo suficientemente irracionales para ellos arruinarse la vida o arruinarle la vida a otro. Pongámoslo en esos términos, ¿ya? Y va a ser particularmente en el área de la sexualidad donde va a poner su énfasis porque lo que va a también desarrollar la política chilena es una extrema preocupación por el embarazo adolescente no deseado. Es decir, los adolescentes son, comillas, tan irracionales, va a asumir la política chilena, que o van a dejar embarazada a alguien o se van a embarazar. Y por lo tanto tenemos que terminar esto porque lo que hace esto es reproducir un ciclo de pobreza, ¿ya? Entonces va a asumir que son un factor de riesgo en tres indicadores, particularmente. Infecciones, o sea, infecciones de transmisión sexual, ¿ya? El uso o no de métodos anticonceptivos de barrera, principalmente el condón. Y tres, el embarazo adolescente no deseado, ¿ya? Versus lo que va a ser la política internacional, que también está presente en los documentos, que va a proponer, no sé, equidad de género, regulación emocional, identidad, higiene, entre otros elementos. La política chilena va a tomar de esos tres y va a reducir lo que es la sexualidad a un campo particularmente de riesgos, ¿ya? Y eso, sin embargo, lo va a procesar a partir de otro elemento, que va a ser una lógica de rendición de cuentas, ya que en el mundo académico se le conoce como el accountability, o también dentro de una lógica mayor, que es el nuevo management público o el New Public Management, ya que es decir, se desarrolla un sistema riguroso, sistematizado de levantamiento de indicadores, ¿ya? Indicadores de infección sexual, de infección de transmisión sexual, uso de método de barrera y embarazo adolescente tenemos en Chile por montones. La encuesta joven de la INJU es el principal instrumento que tenemos para medir eso, eh, y lo hace bastante bien, y desde ahí se levantan los indicadores, es decir, se va a asumir, y también los espacios amigables en algunos momentos, en algunos lugares, también son seleccionados para hacer su propio registro de esto. De hecho, hay un par de investigaciones también que lo hacen. O sea, que recurren a los espacios amigables, los datos de los espacios amigables para tener esta lógica. Entonces, así va a traducir inicialmente. Se va a focalizar en los jóvenes y en los adolescentes, y específicamente en la sexualidad, no en términos de la política internacional, sino que la va a tomar como un marco de referencia para después bajarla, hacer y aplicarla al país dentro de una lógica totalmente distinta, ¿ya? Luego, ¿qué pasa? Los documentos adoptan un segundo giro que es muy interesante y es lo que conforma la principal arquitectura del programa, que va a ser tomar lo social como variable. Y esto va a venir particularmente por la adopción de otro marco internacional que va a ser el enfoque de determinantes sociales de salud. ¿Por qué vamos a entender por las determinantes sociales? Van a ser factores de orden social que obstaculizan o facilitan el acceso de jóvenes y adolescentes a los servicios de salud o, más que nada, a los servicios de salud también a la salud sexual y reproductiva, ¿ya? Es decir, se van a desarrollar ya no un conjunto, podríamos decirlo, de focalización en los adolescentes como población en general, sino que además esto que van a ser las determinantes van a permitir hacer un análisis estadístico más minucioso y que va a permitir focalizar sobre determinados tipos de jóvenes y adolescentes. ¿Qué tipos? Aquellos que presentan mayores determinantes que están obstaculizando su acceso a la salud, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, el año, si no me equivoco, 2015, aparece un documento que es de la priorización de la creación de espacio amigable a adolescentes, que se va a basar particularmente en crear mayor espacio amigable a adolescentes en las comunas que de menor ingreso económico, porque se asume que a menor ingreso económico hay mayor tasa de alcoholismo, mayor tasa de delictualidad y mayor tasa de embarazo adolescente, ¿ya? A partir del análisis estadístico que ellos mismos están desarrollando. Por lo tanto, lo que desarrolla es una priorización. No son todos los adolescentes ni todos los jóvenes los que van a ser estos sujetos de y en riesgo, sino que van a ser los pobres. Van a ser los sujetos de Puente Alto, van a ser los sujetos de San Bernardo, no van a ser los sujetos de Vitacura, ¿ya? Y a partir de eso también va a desarrollar un conjunto de intervenciones. ¿Ya? Estas intervenciones van a estar focalizadas en un ciclo, en un conjunto de intervención que va a ser leído como ciclo. ¿Ya?
Por ejemplo, y que el caso que más le gusta a los documentos es el caso del embarazo adolescente, que va a leer el embarazo adolescente como causa y solución a la problemática de la pobreza femenina. Es decir, si solucionamos los factores que producen el embarazo adolescente, solucionamos el índice económico de las personas y por lo tanto, solucionando el índice económico de las personas, solucionamos el embarazo adolescente. ¿Ya? Es ingresar la problemática en un ciclo que no tiene fin y un ciclo que se lee a sí mismo. ¿Ya? Y que además plantea un nexo que va a ser central para el desarrollo de esta política pública, que va a asumir que buenos indicadores en materia de sexualidad va a ser un mejor desarrollo económico para el país. Pero luego, esta misma idea de lo social como variable determinante se va a desarrollar en un segundo momento a partir de atenciones individuales, ¿ya? Y aquí aparece un elemento que para mí es central y que se va a articular en torno a la ficha CLAP. La ficha CLAP, CLAP es la sigla de una institución, no me acuerdo el nombre ahora, pero que es el principal instrumento de registro que tienen los espacios amigales, al menos en su primer ingreso, ¿ya? La ficha CLAP va, en materia de sexualidad, organizar a los jóvenes y adolescentes de acuerdo a un índice que va a ser, llamado el que está la cita ahí, el índice de intención o conducta sexual. Se los voy a leer. Esto es lo que dice textual. Consignar si la conducta o intención de conducta sexual que presenta él o la adolescente dentro de los siguientes 6 meses es postergadora, anticipadora o activa. ¿Ya? Si no ha iniciado actividad sexual, es decir, petting 1 o 2, que es besos y abrazos, caricias y zona erógena en la ropa, y no tiene intención de cambiar su conducta dentro de los próximos 6 meses, se va a registrar como postergador, es decir, que no tiene intención de desarrollar conducta sexual. Si no ha iniciado actividad sexual, pero sí tiene intención de cambiar esta conducta dentro de los próximos 6 meses, se registrará como anticipador. Y si ha iniciado prácticas sexuales que incluyen coito único y tiene intención de mantener la conducta sexual, se registrará como activo. Es decir, se desarrolla una nomenclatura interna a partir de la cual se van a desarrollar distintos programas focalizados de intervención. Es decir, hay intervenciones por el tipo postergador, anticipador y activo, en torno a esta nueva nomenclatura que va a ser la intención o conducta sexual. ¿Ya? Y además va a aparecer la ficha CLAP como un elemento central para la producción de evidencias, ¿ya? Y que va a producir una verdad del sujeto, lo va a encasillar en un lugar y le va a poner un rótulo y una etiqueta frente a la cual se va a desarrollar una intervención. La gracia que tiene esta forma de intervenir, a diferencia de la anterior, que es como simplemente con las variables sociales para la focalización, aquí pasa desde lo que es un conjunto poblacional, es decir, lo general, hacia la individualidad, pero no solamente hacia la individualidad, sino que a lo individual, a romper a este sujeto y fragmentar exclusivamente en torno a lo que es su intención o conducta de la sexualidad. Eso es un detalle sumamente importante y que los programas anteriormente en Chile jamás lo habían realizado. Es decir, hasta la aparición de esta ficha particularmente. Es decir, es un actor material que comienza a producir todo un conjunto nuevo de relación en torno a él. Pero además, los espacios amigales adolescentes funcionan por una lógica que es muy interesante y que la van a comenzar a fundamentar a partir de tres enfoques que asumen en distintos documentos de manera distinta, que lo van a asumir como uno solo, que es el enfoque ecológico, el enfoque sistémico y el enfoque comunitario familiar. A partir de esos tres enfoques va a desarrollar una acción institucional, es decir, el espacio amigable adolescente tiene la característica particular de salir del sistema de salud. ¿Cómo sale del sistema de salud? A partir de alianzas directas con establecimientos educacionales, principalmente de la misma comuna y que pertenezcan al sistema público, a partir de dos formas de actuar. Por un lado, atención en consejería individual, ¿ya? Principalmente ginecológica, consejería, salud sexual y reproductiva, y por el desarrollo de intervenciones grupales, que son de corte de tipo taller. Van a ir a los establecimientos educacionales y van a brindar estos servicios. Por ejemplo, cuando yo estaba ya haciendo esta investigación, me recordé que cuando yo hice mi práctica profesional como psicólogo, en el año 2016, mi oficina era desalojada porque iban las ginecólogas del CESFAM al establecimiento a brindar atención individual a las estudiantes en el colegio. Es decir, el colegio aparece como una especie de arquitectura que es también estratégica.
¿Por qué es estratégica? Porque por un lado permite hacer operar el sistema de salud por fuera del sistema de salud sin un gasto, es decir, sin arrendar oficinas, con infraestructura que ya está dada, hecha y armada. Tercero, porque es un lugar donde pueden encontrar la mayor cantidad de población adolescente, porque los estudiantes van a la escuela. Y en cuarto lugar, porque, y esto es lo que también dicen los documentos, eh, la lógica y el lenguaje en el cual hablan las escuelas están marcadas por un sistema de rendición de cuenta que es extremo, es el mismo lenguaje que van a hablar los espacios megalo adolescentes cuando tratan de cumplir sus indicadores. Es decir, van a hablar en un mismo código. Y además, las escuelas van a estar agradecidas de los espacios amigables, en estos términos, porque permite cumplir y hacer check en el indicador de que se van a desarrollar talleres de educación sexual en los establecimientos. Es decir, es un trato de todos ganan, pero es saliendo del espacio de salud y esa es la novedad que además van a tener. Salen de este espacio, o sea, operan como un agente institucional y no institucional. Y finalmente, la última lógica que aparece presente es la participación como competencia. ¿Ya? La participación va a ser tomada como una matriz subjetivante, es decir, va a ser enfocada particularmente a los adolescentes en un primer momento, ¿ya? Y que se va a anudar con lo que van a ser el desarrollo de lo que son las políticas nacionales de participación ciudadana, y que tiene una primera línea de acción que se focaliza en el empoderamiento y participación de jóvenes y adolescentes. ¿Cómo lo hace? A partir de los consejos consultivos. Sí, se van a desarrollar consejos consultivos de adolescentes cuya finalidad es producir información, ojo con esto, producir información a partir de representantes de los adolescentes que formen parte de esta serie de programas y otros con la finalidad de retroalimentar la construcción de política pública, más no tomar decisiones de la política pública. Es decir, hacer, hacer de la participación una extracción de información, lo que llamamos un extractivismo epistemológico. Tomar a los adolescentes como meras fuentes de información, pero no sujetos que puedan tomar decisión en el campo de su acción y en el campo de las políticas públicas vinculadas con ellos. ¿Ya? Y esto a la vez se va a hacer a partir del fomento, del empoderamiento, se van a hacer programas de desarrollo de liderazgo, programas vinculados con la participación y todo orientado a poder decir, son sujetos que participan ciudadanamente, pero participan ciudadanamente como simples fuentes de información. ¿Ok? Pero por otro lado, también va a aparecer dentro de la atención del espacio amigable, pero esta vez no enfocado en los adolescentes, jóvenes y adolescentes, sino que enfocado en la figura del profesional, ¿ya? Es decir, los documentos plantean una serie de competencias, de lineamientos éticos que tienen que tener los profesionales que realizan sus funciones en él y que tienen que ser profesionales que promuevan la adherencia y la participación de los sujetos. En este caso, se los voy a leer lo que dice el documento 28: la comprensión empática, la comunicación efectiva, y la privacidad y la dedicación de esta técnica son variables importantes a considerar en la atención de adolescentes, que definen la profundidad de la información que se comparte, la aproximación oportunidad diagnóstica y adherencia al sistema de salud. Es decir, se va a desarrollar una interpelación al profesional para que desarrolle un conjunto de competencias, de habilidades blandas, vinculadas con motivar la participación del adolescente como adherencia al tratamiento. Nuevamente, se va a utilizar ahora el profesional de la salud para que promueva nuevamente un enfoque que podemos seguir llamando extractivista, pero en este caso, para que se adhiera, para que se consolide la atención. Y no solamente que se consolide la atención en materia individual, sino que además ese sujeto quede lo suficientemente encantado con la atención, cosa que la masifique por fuera del propio sistema de atención. Es decir, hacer que el consultante también opere como una especie de tecnología institucional que masifique la importancia de ir a este espacio, a atenderse a partir del encantamiento que tienen a partir de las competencias de los profesionales. ¿Ya? Esos son los cuatro lineamientos o las cuatro lógicas que se encontraron presentes dentro de este análisis documental. Ahora, pasando ya como para ir finalizando, porque no sé qué hora es, bueno, ya estamos bien pasados, yo tenía pensado hacerlo como en una hora.
me explayé mucho más de lo que tenía pensado. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo decir a partir de este análisis? Primero que es un resultado general de la tesis y particularmente de este programa, y es que la educación de la sexualidad en ninguno de sus momentos es neutral. Siempre tiene presente una lógica y es necesario visibilizarla, más allá de considerarla buena o mala. ¿Ya? Aquí no estamos operando dentro de los términos de si esto es bueno o es malo, sino que más bien es necesario visibilizar y hacer presente la lógica desde la cual está funcionando, porque muchas veces esta también puede llegar a ser invisible ante nuestros propios ojos. Uno mismo se puede invisibilizar sus prácticas ante algo que no está viendo lo que está haciendo, ¿ya? Y en este caso vemos que particularmente los espacios amigables adolescentes nos permiten ver un proceso que es de transformación e hibridación de los dispositivos de sexualidad. Parten generalmente de fundamentaciones que son de orden psicopolítico, podríamos decir, enfocalizados en la predictibilidad de un futuro, pero en Chile se traducen particularmente desde un enfoque biopolítico, ¿ya? Es decir, los adolescentes como factor de riesgo poblacional. Sin embargo, en otro conjunto de indicadores, pareciera que adoptan tendencias que sí son principalmente psicopolíticas. Por ejemplo, la categorización de la conducta sexual es una forma de individualizar al sujeto, de descomponerlo y clasificarlo de acuerdo a una nueva entidad, que va a ser este como impulso hacia la práctica sexual de acuerdo a su conducta en los últimos 6 meses. Pero así también lo va a ser su forma de intervenir. Intervenir dentro de, las variables determinantes es un factor que está entre medio entre lo biopolítico y lo psicopolítico, pero la acción institucional, particularmente la acción institucional, es propiamente tal de una psicopolítica. Es decir, no se ancla en un lugar de encierro, en un lugar donde los sujetos tienen que estar en cuatro paredes determinadas, sino que a partir de la libre circulación. ¿Ya? Y eso nos lleva finalmente a que también, a partir del desarrollo de las políticas de participación ciudadana, vamos a ver un factor fundamental y que para mí fue muy importante verlo en este trabajo porque en todo el resto de mi tesis la participación era como lo que teníamos que hacer. Sin embargo, aquí la participación aparece como algo distinto. La participación aparece como una extracción de recursos de conocimiento, es decir, una extracción epistémica de los jóvenes y adolescentes, es decir, la participación con fines utilitaristas, la participación sin agencia. Aparece la figura de la participación, que es enarbolar la libertad, enarbolar el amor, la adherencia a dispositivos que son agradables a los sujetos, pero no con una finalidad, por ejemplo, de hacerlos partícipes dentro de lo que se debería ser un enfoque de derechos, hacerlos plenos partícipes de la toma de decisiones de la política pública, de poder transformarla o mutarla, no, simplemente como sujetos que van a entregar información en un molde predefinido por el mundo adulto, por el conglomerado político de turno, ¿ya? Es decir, la participación, al menos aquí aparece como un factor no de liberación, sino que de dominación y de control, ¿ya? Y por otro lado, aparece otro conjunto que es muy interesante, porque si bien los espacios amigables adolescentes van a desarrollar un conjunto de estadísticas para poder priorizar su aparición en determinados lugares, que van a ser principalmente los lugares pobres, existe una problemática central a no analizar la estadística negra o los números negros, la estadística invisibilizada de los sectores más conservadores o los sectores de mayor ingreso socioeconómico, pongámoslo así directamente. Todos los estudios en los cuales se basan los documentos para afirmar que mayores riesgos en materia de salud sexual y reproductiva están en los sectores de nivel socioeconómico bajo, son estudios que se focalizan explícitamente en sectores socioeconómicos bajos sin compararlo con sectores socioeconómicos altos. Hay una invisibilización de los otros sectores a partir de la focalización de estudios en los cuales se fundamentan los documentos. Es decir, de manera, no sé si intencional, pero de manera explícita, se omite un conjunto poblacional para reproducir un factor, porque nuevamente esto se basa en el supuesto de que a mayor pobreza, mayor alcoholismo, a mayor alcoholismo, mayor violencia y a mayor violencia, mayores riesgos en materia de salud sexual y reproductiva, y todo eso
se reproduce en un círculo. Es un eslogan que no está siendo sometido a pruebas y evidencias. Y, por ejemplo, yo desarrollé una investigación en el año 2022, está publicada en la revista Salud Pública de Chile, en donde analizo índices de educación de salud sexual y reproductiva por, mediado por la variable nivel educativo. Y si bien las personas que tenían menores niveles educativos, que asumimos que son personas de menores ingresos, personas que ya son mayores de edad, que tienen solamente menores niveles educativos, si bien tienen indicadores que son de riesgo, podríamos decirlo, en términos de infección de transmisión sexual y embarazo adolescente, los sectores más acomodados, que son aquellos que tienen, podríamos asumir, estudios de posgrado o estudios superiores o de posgrado, tienen mucho más prácticas de riesgo en términos de uso de método de barrera y violencia en la pareja. Hay toda una estadística negra que se invisibiliza en el funcionamiento, en la fundamentación de los espacios amigables adolescentes, que claro, uno dice, es necesario implementarlo también. Hay gente que no tiene acceso a recursos probablemente para poder tener esto, pero hay toda una estadística que reproduce una marginalización y produce una estigmatización sobre determinados lugares, ¿ya? Que está bien que lo podamos decir que son, se focalizan en estos lugares porque son aquellos que tienen menos acceso a ciertos recursos y porque son fondos públicos destinados a este tipo de población. Distinto es decir que son de riesgo porque son pobres. Es decir, hay una impronta clasista, al menos en la formulación de la política pública, ¿ya? Esos son al menos 5 ejes que yo puedo derivar de esta investigación. Sin embargo, no me puedo quedar sin decir esto. Como yo les dije en un primer momento, lo que yo analicé fueron documentos. Lo que yo analicé fue una infraestructura, una edificación, podríamos decir, de la política pública, pero no cómo se habitó, no cómo se ordenaron los muebles, no cómo se decoró, no cómo se pintó, no cómo cada persona organizó su propio departamento, su propia habitación. Y en ese caso me queda mucho al debe eh, cómo lidian los equipos profesionales con estas lógicas, de qué manera trabajan, cómo pueden efectivamente reapropiarse de esto y cómo hacen operaciones dentro de otras lógicas. En un momento inicial yo quería entrevistar profesionales para contrastarlo con los documentos, alcancé a entrevistar solamente a 2 profesionales y después el tiempo se me fue de las manos. Y efectivamente, los profesionales que yo entrevisté cuando yo les presenté estos resultados iniciales me dijeron, mira, esto nosotros no lo habíamos cachado, pero sí tenéis razón. Mira, en realidad lo que yo hago es cuando voy a las escuelas hago esto otro, en realidad cuando trabajo con estos equipos trato de hacer estas otras cosas, yo relleno las fichas de esta otra forma. Es decir, esto, si bien nos da un escenario inicial, como yo les decía, una infraestructura, no nos cierra las posibilidades. Es decir, no es algo que los profesionales tengan que implementar sí o sí de esta manera y al pie de la letra, sino que hay posibilidades de resistencia, de retraducción, de plantear otras lógicas, de combinar lógicas. Pero así como están las posibilidades de resistencia y plantear, no sé, pues, hacia una idea de incluir temáticas de género u otras, también está la tendencia a introducir temáticas de corte conservador, por ejemplo. Entonces, lo que me surge a mí como duda, y que es la investigación que quiero desarrollar ya al finalizar el doctorado, y que poder tirarme por ahí, es cómo se traducen estas lógicas, qué hacen los profesionales finalmente. Eso es para mí la gran incertidumbre ahora, porque tengo un molde. ¿Cómo ha sido rellenado ese molde? Es lo que para mí es todavía una incertidumbre y que me parece muy importante, porque los espacios amigables, como yo les decía, y yo los voy a defender hasta el final de los tiempos, a mí me gustan mucho su funcionamiento, es, es ese compañero que se hace cargo del trabajo. Son los únicos que están haciendo algo en materia de educación de la sexualidad. Ahora, tienen un conjunto de limitaciones que vienen parte del formato desde el cual trabajan, claro, pero también tienen un conjunto de posibilidades dentro de lo que ellos hacen como profesionales. Y eso es para mí lo que se abre acá. Así que eso. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Vi por ahí que Pia se tuvo que, Nai y Pia se tuvo que retirar. Les voy a sacar una fotito para ellas dos mandarle el link. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Este es el espacio. Me interesa a mí discutir. Me interesa a mí que ustedes me puedan decir, oye, mira, no estoy de acuerdo, oye, mira, yo trabajo en espacio amigable, no, o oye, me pareció fome, no sé, lo que ustedes quieran para mí es de verdad muy importante porque no quiero que esto se quede como yo con yo, sino que se pueda discutir un poquito más.
Mientras tanto, les busco el link que le había preparado para poder darles una constancia de haber participado, ¿no? Bueno, por mi parte, Christopher, agradecerte. Está súper interesante todo lo que has analizado, pero claro, justamente algo que podrías tal vez darle, yo creo, un mayor como relevancia dentro de las discusiones finales, es que justamente la realidad que Chile demuestra en el papel, tanto a nivel nacional como internacional, no se condice con la realidad y sobre todo las escuelas y los CESFAM, que son quienes están como a cargo de estas situaciones, ¿no? eh, y que además cuando se van implementando cuestiones nuevas, como por ejemplo fue los programas de acompañamiento a infancias y adolescencias trans, pasó todo un año donde se supone que había que estarlo implementando y que ya lo estaban exigiendo, por ejemplo, los tribunales de familia. No estaban los protocolos, entonces nadie sabía qué hacer, no había financiamiento, etcétera. Entonces, creo que eso también sería una problemática como para dejarla ahí sobre la mesa, en el sentido de como, oye, o sea, estamos haciendo todo lo posible y hay material, porque siempre dicen, no, pero es que no hay información y no sé qué, y al contrario, o sea, lamentablemente, si bien estadísticas a lo mejor más duras como el censo, que dejan fuera nuevamente cosas muy relevantes, eh, sí, claramente a niveles locales se están haciendo otro tipo de situaciones, como estos espacios amigables. Eh, También, por ejemplo, tal vez lo que hacen las oficinas municipales de diversidad, tal vez como también un espacio de educación sexual, que yo vengo desde ahí, que hoy día, si bien estoy en una fundación, es justamente es como también el Estado se hace cargo de esto más allá como de solo el papel. Porque es súper fácil, siento como lo que decías tú, ¿no? Que es como, vamos a mandar esto, el protocolo y háganlo, vean cómo ustedes cómo lo solucionan. Y después llega esto a los colegios, a los spam, y cuando llega el adolescente con las dudas o con un problema, no tenemos cómo resolverlo porque no hay recursos, no hay claridad frente a cómo abordarlos, ¿no? Entonces, tal vez ahí ese nivel de crítica que surja desde la investigación misma, yo creo que es súper importante porque el gobierno siempre como que se lava las manos diciendo, ay, pero es que, bueno, ¿dónde están los datos, no? Ujú. Y desde acá yo creo que es justamente algo muy importante que se puede extraer al respecto. Así que nada, muchas gracias por la instancia. Sí, muchas gracias. Me acaban de afirmar que el link está un poquito malo. Lo corrijo inmediatamente. Mira, a mí me llama mucho la atención lo que tú comentas. Ya quedó abierto el link. Voy a volverlo a mandar, no sé si se cambiará. Porque efectivamente lo que a mí me interesa es ver qué pasa con los equipos. Como tú dices, pues a veces no hay recursos, a veces sí hay recursos, a veces hay indicaciones muy genéricas, los equipos no tienen qué idea qué hacer, terminan haciendo algo por sí mismos. Después de 3, 4 años quizás se sistematiza una guía, etcétera. Entonces, para mí la gran duda que queda es, bueno, tenemos un molde. El molde tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que para mí, al menos como de lo que he visto en mis investigaciones previas, no nos van a servir, como el eje de participación, por ejemplo, que se ve como algo muy lindo, pero que en realidad es una participación subyugada, una participación utilitarista, extractivista, que le sigue quitando protagonismo y agencia a los estudiantes, a jóvenes y adolescentes, e infancias también. Claro, era necesario visibilizar eso, al menos en un primer momento, pero lo que también me interesa visibilizar es este segundo componente, es decir, efectivamente se está logrando algo, efectivamente está funcionando, efectivamente los profesionales cuentan con el apoyo y además, que eso es también lo más lindo, ¿qué están haciendo los profesionales? Yo soy un convencido de que en terreno, la gente muchas veces mete sus pequeños caballos de Troya
en estas lógicas de programas y hacen otras cosas o entremeten otras cosas. Las dos entrevistas que logré hacer a profesionales me decían así, no, yo meto el enfoque de género, a pesar de que el programa no lo tiene por ningún lado, hasta hace muy poco no lo tenía, también como que hay un instructivo por ahí. Y yo lo meto identidad, porque es un programa que está mucho más orientado al tema biológico también. Y es otra cosa que hay que remarcar. En su infraestructura está fuertemente centrada en el tema biológico, no en otras temáticas que son lo afectivo, la identidad, incluso la higiene. A mí me preocupa harto que no se trabaje la higiene en la temática de sexualidad, porque hay gente, no sé, pues chiquillas que todavía siguen usando jabón regular para lavarse la vulva. Entonces, como hay cosas que también son importantes. Entonces, me interesa mucho lo que tú comentas porque me interesa ir a ese lugar. Así que muchas gracias. En el chat, Diego dice que estaba levantando la mano y que no le había funcionado. Así que, Diego, puedes hablar cuando tú quieras. Hola, gracias por la presentación. Eh, bueno, contarte que soy de la comuna de Rengo, participo en una fundación de alcance más comunal, pero con pretensiones regionales. Se formó hace 2 años, entonces empezamos a trabajar precisamente con una mesa con salud, desde un colectivo un poquito más antiguo. Y contarte que por lo menos en estos lugares medio rurales, la preparación de los profesionales es bastante precaria. Bueno, de parte institucional, quien debería ser quien se los debería entregar, pero nos hemos encontrado con deficiencias donde precisamente, como decía Jordan, no hay protocolos, no conocen en los ordinarios, no conocen los oficios básicos de los programas. Y bueno, en esa instancia en que partimos con los SPAN haciendo las consultas, nos encontramos yendo a la salud a nivel regional, a ir a los CEREMI, a ver al servicio de salud, haciendo estas mismas preguntas, buscándolo un poco cuál era la lógica, si ellos tenían un poco ordenado el sistema y la casa, para poder entender, partiendo de preguntas básicas como qué tenía que hacer una persona cuando quería hacer su transición. Bueno, nadie entendía nada en la región de O'Higgins, nadie sabía dónde ir. No le estábamos pidiendo ni siquiera que estuvieran disponibles, tratamiento, nada. Solo dígame dónde ir. Nada. Y lo mismo con estas instancias, porque yo conocí este programa hace poquito, creo que hace unos meses, porque alguien de salud nos lo mencionó, pero precisamente, o sea, no tenía los conocimientos, los temas de diversidad, de género, los entregamos nosotros recién el año pasado. Y recién el año pasado también el municipio se puso con una capacitación aparte pagada de los USACH. Y está lleno de prejuicio el sistema de salud pública y, pucha, me da pena decírtelo, pero no creo que funcionen con lo que hemos visto, por lo menos acá. Eso es lo que te quería comentar. No sé si es un aporte, pero espero que te sirva un poco. Es, es muy importante también, es muy interesante también porque, uy, se me fue justo lo que iba a decir. Em, Uy, se me fue. Porque había un gato en la ventana al frente, así que me distraje. Pero pasa que estos programas, como bien tú decías, no siempre son conocidos. De hecho, no sé si ustedes habían escuchado previamente hablar de él. Yo nunca había escuchado hablar de él antes de meterme y me empecé a dar cuenta que solamente tienen visibilidad a partir de la acción de los profesionales. Y ahora me acuerdo de lo que iba a decir. Y por otro lado, esta clase de programas aparecen regularmente como parches. De hecho, forma parte de un conjunto. Nuevamente, yo no soy experto en salud. Yo recién con esto me estoy interiorizando en esto. En una forma de prestación que son los PRAPs, que son como programas de apoyo simplemente al CESFAM. No son plantas, no son personas que están ahí presentes, sino que son como programas parches que se han ido implementando para solventar problemáticas que se van identificando en la marcha de otras cosas. Como bien comentaba Diego, como, mira, no se ha visto el protocolo, de repente alguien hace alguna protesta, alguien hace un caso se vuelve viral y aparece una nueva focalización en estos términos. Así que también son programas que aparecen de manera súper utilitarista, es decir, nunca tienen una finalidad, al menos en el área de sexualidad, y se podrán dar cuenta, eh, nunca tiene la finalidad de aportar directamente a sexualidad, sino que a tapar un hoyo. Y eso es también sumamente preocupante porque aparecen frente a polémicas,
aparecen frente a otras problemáticas. De hecho, cuando se trató de modificar la ley 20.418 entre el 2019 y el 2020, aparecen muchos proyectos de ley de educación sexual a partir del mayo feminista y a partir de protestas de algunos establecimientos educacionales. Pero nunca por una acción espontánea, nunca por una acción de real preocupación. Y eso también es sumamente preocupante para pensar el campo de lo político y pensar también en los avances en esta materia. Eso. Jordan Vergara dice, Presidencia y Dirección Ejecutiva de la Fundación de Gente Diversa, ya nos deja ahí el dato. Bueno, y eso. Entonces, no sé si hay alguna otra palabra, alguien más que quiera comentar. Bueno, tal como Jordan, Diego, yo también decirles que, no sé, si ustedes trabajan en algún espacio amigable, si trabajan o si están desarrollando algún tipo de actividad o algo en cualquiera de estos ámbitos, yo siempre estoy abierto a, bueno, dar a conocer la investigación que he realizado, a brindar ayudas. Para mí es importante también comenzar a vincularme con los campos sociales, porque si no la investigación se va a quedar en la investigación y eso no le sirve a nadie. Entonces, no sé, pues si ustedes están interesados, interesadas en desarrollar algún taller donde yo pueda colaborar, yo participo, sobre todo si online, así como si no me muevo mejor, pero si hay que moverse, se mueve dentro de la coordinación siempre. Y eso, agradecerles mucho a quienes se quedaron y a quienes quieran jugar a esto de la certificación, si es que les es útil en algún momento, va a ponerlo en el currículum, etcétera. Está ahí el link. Y bueno, eso. Siempre he abierto el contacto con quienes ustedes estimen. Está el Instagram, quienes me hayan visto por Instagram, está el LinkedIn, que me hayan visto por LinkedIn y así. Así que eso, muchas gracias por haber asistido y bueno, que estén muy bien y ya vayan a descansar. Que estén muy bien. Chao. No, que esté muy bien, que te vaya súper en tu presentación. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.